Definición entonces de función y sus elementos. Una función es una relación entre dos variables, de manera que a cada valor del primer grupo le corresponde un único valor del segundo grupo. Y esto es súper importante en una función. Esto quiere decir que a cada preimagen le corresponde una única imagen. A estas variables se les denomina independiente y dependiente respectivamente, donde esta última, o sea, la dependiente, se obtiene a partir de la variable independiente. Para estas variables se suelen asignar las letras x e y, o esta última como f de x. Entonces vamos a tener que x siempre va a ser la variable independiente e y va a ser la variable dependiente en una función. Vamos a analizar según unos diagramas cuando hablamos de una función. Por ejemplo, si tenemos lo siguiente, aquí tenemos una función a, una función f que va de a en b, y acá tenemos a, b, c, y en la función p tenemos 1, 2, 3. Para que esto sea función, para que esto sea función, lo que debe ocurrir es que cada elemento de partida, que es el conjunto A, tiene que tener un único elemento en el conjunto de llegada. Esto quiere decir que esta función puede comportarse de esta forma. Por ejemplo, el A está relacionado con el 1, el B puede estar relacionado también con el 1, y el C también puede estar relacionado con el 2. El 3 incluso puede quedar solo. Esta sería la preimagen, que es el conjunto de partida, y B sería la imagen, que es el conjunto de llegada. Esto que acabo de describir acá indica que sí es función. Sí es función porque se está cumpliendo la definición anterior que dice que cada elemento del primer grupo le corresponde un único valor del segundo grupo. De que el A está relacionado con el 1, el B está relacionado con el 1 también, y el C está relacionado con el 2. Ahora, por ejemplo, puede ocurrir esto, o puede ocurrir esto. Voy a hacer otro diagrama de A en B con una función G. Vamos a relacionar ABC con 1, 2, 3. Si, por ejemplo, del A, el A estuviera relacionado con el 1, y el A también estuviera relacionado con el 2, y, por ejemplo, el B con el 2, el B con el 2 y el C con el 3, esto no sería función porque no se estaría cumpliendo la definición de que cada elemento de la preimagen tiene una única imagen. Esta preimagen, por ejemplo, tendría dos imágenes distintas. Entonces, en este caso, esto no sería función. Esto entonces no es función, porque esta es la preimagen, y esta es la imagen. ¿Bien? Entonces esto no sería función. Ya, voy a borrar esto de acá para que pasemos al siguiente ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo algebraico de cuando una relación es función. Ejemplo. Es un ejemplo algebraico, ya no con diagramas como el anterior. Existe una relación entre los minutos que utilizamos en una llamada y el monto de dinero que debemos pagar. En una compañía, si hablamos un minuto, tenemos que pagar 100 pesos. Y si hablamos 2 minutos, 200 pesos. Y así sucesivamente. Bajo estas condiciones se puede representar como una función que relaciona la variable minutos hablados con la variable monto a pagar. En este caso, el número de minutos hablados será la variable independiente, ¿ya? Y el monto a pagar será la variable dependiente, que es y igual a f de x. Recordemos que la variable y era la variable dependiente, porque este último depende del número de minutos que hablemos. O sea, hay que entender que mientras más hablemos, más pagamos también. Entonces, si representamos esta situación como una función, tendríamos lo siguiente. Recordemos que x es la variable independiente, que en este caso está representando al número de minutos hablados. Y como cuesta 100 pesos cada minuto, sería 100 por cada uno de los minutos hablados. Y esto nos va a dar f de x, que va a representar el monto a cancelar. O sea, si yo hablo un minuto, si este equivale a 1, sería 100 por 1, 100, se pagan 100 pesos. Si hablo 2 minutos, sería 2 por 100, 200 pesos. Entonces acá especifica con f de x el valor a pagar y por x el valor de los minutos hablados. Bien. Pasemos a los elementos de la función. Lo primero que voy a analizar es este diagrama que está acá a la derecha, donde la preimagen, que es el conjunto de partida, debe tener una única imagen en el conjunto de llegada. Ahora, la preimagen está relacionado con el dominio de la función, que es el conjunto inicial o de partida, y el codominio es el conjunto final o de llegada, que también se conoce como imagen. Entonces, miren, en los elementos de una función f de x tenemos el dominio, que se define como el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable independiente, la que se escribirá como dom de f. En este caso, el dominio sería de esta función el a, el b y el c. Y el recorrido se define como el conjunto formado por todos los valores que puede tomar la variable dependiente, la que se escribirá como recorrido de f o imagen de f. Esta última conocida como imagen de la función. Y aquí tenemos que hacer una distinción entre recorrido y codominio. Y también el dominio
de la función. Bien, por ejemplo, en este caso, el dominio de esta función, lo voy a anotar tal cual, aparece ahí, el dominio de f, dominio de esta función f, va a ser todos los elementos del conjunto de partida que estén ocupados, o sea, la, el b y el c. Ese es el dominio. Mientras que el recorrido de esta función son todos los elementos que están relacionados con esta preimagen, o sea, el 1, el 2 y el 3. El 1, el 2 y el 3. Mientras que el codominio corresponde a el conjunto de llegada o imagen, que es distinto al recorrido. Puede que en algunas situaciones el codominio coincida con el recorrido, y ahí vamos a estar hablando de una función sobreyectiva, pero no lo vamos a analizar en esta clase. A lo que me refiero es que el codominio en este caso van a ser todos los elementos que están en este segundo conjunto, independientes si están tomados o no. Así que el codominio de F sería igual al 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Hay que hacer notar acá que el codominio no es lo mismo que el recorrido. De hecho, el recorrido es subconjunto del codominio. Puede ser igual al codominio, pero en este caso, en este ejemplo particular de este diagrama, el recorrido son algunos elementos del codominio. Así que es un subconjunto más pequeño que el codominio. ¿Bien? Pasemos al siguiente, que es un ejemplo de cómo encontrar algebraicamente el dominio y el recorrido de esta función. Mira, primero vamos a encontrar el dominio de la función f de x igual a 1 dividido en x más 2. ¿Cómo encontramos el dominio? Antes se definió el dominio como el conjunto de todos los valores que se puede tomar, que puede tomar en realidad la variable independiente, o sea, la variable x. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar qué valores puede tomar este x que está en un denominador? Buscando la restricción. Entonces acá dice, será el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable independiente x, y para encontrar el dominio de f de x, debemos buscar las restricciones que tiene la variable x. Esto es, por ejemplo, que este denominador no puede nunca ser cero. Ya, esto es una restricción, algo que no puede pasar en matemáticas. O sea que x más 2 debe ser diferente de 0, lo que implica que x debiera ser diferente de menos 2. O sea, el único valor que no puede tomar este x es el menos 2, porque si fuera menos 2, tendríamos menos 2 más 2, 0. Entonces, 1 partido por 0, infinito, ahí se nos indefine esta función, lo que implica que la función puede tomar cualquier valor real, o sea, el x puede tomar cualquier valor real en realidad, excepto el menos 2. Y esto se escribe así, que el dominio de f son todos los reales menos este valor menos 2. Para esta misma función, ahora vamos a encontrar el recorrido. Recordemos que el recorrido se definía como el conjunto formado por todos los valores que puede tomar la variable dependiente, o sea, la variable y. ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a despejar la variable independiente x y hallar las restricciones para y. Nosotros sabemos que f de x es lo mismo que y, así que lo voy a reemplazar. En lugar de f de x, voy a poner y es igual a 1 partido en x más. Estamos trabajando con la misma función anterior. Este x más 2 lo voy a pasar multiplicando con el y me va a quedar y factor de x más 2 igual 1. Y aquí multiplico cada uno de estos términos entre ellos y voy a obtener lo siguiente, porque estoy aquí multiplicando el y por el x y el y por el 2. Entonces, y por el x me da xy, lo ordeno alfabéticamente, y y por 2 me da 2y, igual a 1. Entonces, como estamos despejando el x, en este caso que es la variable independiente, vamos a dejar este 2y restando a la derecha. Entonces nos va a quedar que xy es igual a 1 menos 2y, y despejo el x, me va a quedar finalmente que x es igual a 1 menos 2y partido en y. Una vez que ya tengo a qué equivale la variable independiente, puedo encontrar las restricciones de la variable dependiente. O sea, ahora hago lo mismo que hice para el dominio, que es buscar las restricciones de y. En este caso, el y del numerador puede tomar cualquier valor. El tema es que el y del denominador nunca puede ser 0. Así que esa sería una restricción, que el y debe ser distinto de 0, que es el único valor que en realidad no puede tomar el y para que no se nos indefina. Entonces, el recorrido de la función va a ser todos los reales excepto el 0. Dos de función lineal y afín. En esta parte vamos a tratar los temas de evaluación de funciones, tabulación de valores de una función y la gráfica de una recta a partir de dos puntos. Primer tema entonces, evaluación de funciones.
¿En qué consiste la evaluación de funciones? Consiste en determinar el valor de la variable dependiente, o sea, de la variable y o bien f de x, dado el valor de la variable independiente. O sea, a nosotros nos van a dar el valor numérico de la variable x y con ese valor vamos a obtener el valor numérico de la variable y. Entonces, si la función se define como f de x, la función evaluada para el valor numérico 6, por ejemplo, se escribe como f de 6, o sea, f evaluado en 6. Para realizar la evaluación, se sustituye el valor numérico en donde aparece la variable x y se realizan las operaciones aritméticas respectivas de acuerdo a la función. Por ejemplo, si nosotros tenemos que evaluar la función f de x igual a 2x menos 7, esta es una recta, pero puede ser cualquier función en realidad. Cuando el valor numérico de x es 6, lo que tenemos que hacer es que en lugar de x vamos a reemplazar por 6. Y teniendo cuidado en la prioridad de la resolución de esta función, porque primero sabemos que se resuelven las multiplicaciones y las divisiones, y luego, al final, las sumas y las restas. Así que en este caso, solamente tener cuidado en esa parte. Entonces, f de 6 sería 2 por, en lugar de x va al 6 ahora, 2 por 6, menos 7. Y aquí es donde yo les digo que hay que tener cuidado, porque primero siempre, en este caso, si hay una multiplicación y una resta, vamos a resolver la multiplicación. Así que 2 por 6 nos va a dar 12, menos el 7, eso es 5. Así que f evaluado en 6 es igual a 5. O sea, evaluar una función consiste en reemplazar el lugar de x por el valor que te dé, y así obtener el valor de y. Vamos a ver este tema en la tabulación de valores de una función, que también consiste en evaluar. Entonces, para realizar una tabla de valores de una función, es necesario determinar un conjunto de valores de la variable independiente y evaluar la función en cada uno de estos, ¿ya? ¿Esto para qué nos va a servir? Para después llevar estos valores a un gráfico. Entonces, las tablas de valores de una función nos ayudan a organizar y graficar dicha función en el plano cartesiano, pues con ella obtendremos los puntos que pertenecen a ella. Entonces, acá los valores de la variable independiente, para poder graficarla, siempre se sugiere que uno tome al menos 2 o 3, y ya con 2 valores nosotros podemos graficar una recta, a 2 puntos podemos trazar una recta, pero siempre se sugiere que cuando tú hagas una tabla, tomes un valor negativo, un positivo y el cero. Ya no valores tan grandes tampoco para que la tabla eh, sea acorde. Entonces, aquí se está tomando x igual a menos 2, 0 y 2. Como les digo, estos valores de la variable independiente son al azar, pero siempre un negativo, un positivo y un 0. Así que la función es f de x igual a 2x menos 5 y lo que vamos a obtener como resultado es el valor de f de x al evaluar. Entonces, en el primer caso, el x vale menos 2. Eso quiere decir que en lugar de x vamos a poner menos 2, lo vamos a calcular. F de menos 2 sería igual a 2 por menos 2 menos 5. 2 por menos 2 es menos 4, y menos 4, que es lo que queda acá, menos 5, se suman y eso me da menos 9. Así que el f de x es menos 9. Ahora veamos qué ocurre para el 0. F evaluado en 0 sería que en lugar de x de la función f de x igual a 2x menos 5, ahora voy a poner 0. Entonces sería 2 por 0 menos 5. Pero el 0 por 2, 0. Y 0 menos 5 nos queda menos 5. Por lo tanto, f de x es menos 5. Y luego, si el x vale 2, es que en lugar de x ahora voy a poner 2. Sería 2 por 2 menos 5. Hago primero 2 por 2, que es 4, pero 4 menos 1, eso me da menos 1, por lo tanto f de x es menos 1.
Ahora, una vez que uno ya tiene estos valores de la tabla, te diste valores para X y obtuviste con esos valores de X los valores de f de X o los valores de Y, los puedes escribir como valor ordenado. Porque una vez que tú los escribes como valor ordenado, los puedes llevar a la tabla, al plano cartesiano. Entonces, esta última nos entrega los pares ordenados por donde pasa la recta, es decir, el punto -2, -9, que es el primer puntito, después tenemos el punto 0, -5, y finalmente tenemos el punto 2, -1. Y ya con estos tres puntos podemos graficar una recta en el plano cartesiano. ¿Ya? Analicemos entonces la gráfica de una recta a partir de dos puntos. Las funciones lineales o afines pueden llevarse a un gráfico en el plano cartesiano y veremos que ambos casos, sus gráficas corresponden a líneas rectas. ¿Ya? Recordemos que la función lineal es aquella recta que va a pasar por el origen de las coordenadas y la afín es aquella que no va a pasar por el origen de las coordenadas. Ambas son rectas, ¿ya? Pero eso es lo que las diferencia entre sí. Entonces, para graficar una recta, se deben realizar los siguientes pasos. El primer paso, paso A, es que determinemos los dos puntos más relevantes de la función afín, ya sea que x es igual a 0 y f de x es igual a 0, porque con esto vamos a obtener los puntos de corte que tiene la recta con el eje de la ordenada y con el eje de la abscisa. O sea, en realidad con los ejes coordenados, ¿ya? Y vamos a ver cómo se comporta, si es lineal o afín, debido a esta sustitución. Entonces, mientras que para una función lineal o constante se utiliza dos posibles valores de x cualquiera. El siguiente paso es ubicar en el plano cartesiano los pares ordenados obtenidos, que son x, f de x. Y finalmente el paso C, y último, es unir los puntos que se graficaron a través de una línea recta. Bien, vamos a ver este ejemplo. Vamos a graficar la función f de x igual a 2x menos 2. Entonces, lo primero es consideremos los siguientes valores para x igual a 0 y f de x igual a 0. Entonces, si x es igual a 0, en primer lugar, en lugar de x, vamos a sustituir por 0 en la función. Así que f evaluado en 0 sería 2 por 0 menos 2. Pero 2 por 0 se hace primero, así que 2 por 0 es 0, y 0 menos 2 es menos 2. ¿Ya? O sea que f de 0 es menos 2. Y luego vamos a determinar el valor de x cuando f de x vale 0. O sea, cuando la variable y vale 0. Con esto vamos a obtener el punto de corte con el eje x. Así que f de x igual a 0 implica que la función, que es 2x menos 2, es igual a 0. Entonces, acá, bueno, sumé 2, menos 2 más 2 me quedó 0, así que esto es 2x igual a 2, porque 0 más 2 me quedó este 2 de acá, y este 2 que está multiplicando, lo podemos dejar dividiendo, o bien dividir todo por 2. Si yo divido todo por 2, me queda 2x dividido en 2 igual a 2 dividido en 2. O sea que se elimina este 2 con este 2 de la división, me queda el x solo, y el 2 de acá dividido en 2 es 1. Por lo tanto, acá tengo x igual 1, cuando f de x vale 0. Continuación. Entonces, ubicamos los puntos que obtuvimos, que era el 0, menos 2, porque recordemos que cuando tomamos el x igual 0, el f de x dio menos 2. Así que este primer punto quedó así, 0, menos 2. Y luego el siguiente punto era 1, porque el x vale 1, 0, porque nos estábamos tomando f de x igual a 0. Por eso tenemos los puntos 0, menos 2 y 1, 0. Tenemos el plano cartesiano y ahora bastaría con ubicar los puntos. Aquí se tabularon 0, menos 2 y 1, 0. 0, menos 2 está acá, es este punto, y 1, 0 está acá. Entonces,
Ahora estos puntos se unen mediante una recta. Y se obtiene este gráfico, que como ustedes pueden observar, no pasa por el cero, por lo tanto esto corresponde a una función afín. Cuando no pasa por cero se llama función afín. Si esta recta hubiese pasado por el origen, entonces sería una función lineal. Ojo que ambas son rectas, solamente se distinguen en lo que acabo de mencionar. Continuando con el tema de función lineal y afín, en esta parte 3 vamos a ver una tabla resumen de gráfica de rectas. En esta tabla vamos a dividir el contenido en el tipo de función, la definición, la representación simbólica, representación tabular y su representación gráfica finalmente. Entonces, la función afín, como les dije en los videos anteriores, es aquella recta, todas son rectas, pero que no pasa por el origen de las coordenadas. Entonces, acá en la definición dice que una función afín va a tener la forma y igual a mx más n, donde m y n toman valores reales, ambos siempre van a ser distintos de 0. Entonces, el m, en este caso, corresponde a la pendiente de la recta y el n corresponde al coeficiente de posición, o sea, el punto de corte que tiene esta recta con el eje de la coordenada, con el eje y. Por eso que el m y el n tienen que ser distintos de 0, porque si el n fuera 0, estaríamos hablando de otro tipo de función y no afín. La característica gráfica que la distingue es que es una recta oblicua y por lo tanto no pasa por el centro 0,0. Entonces su representación simbólica, como aparece acá, es f de x igual a mx más n. En la tabla, por ejemplo, si el x vale 0, eso quiere decir que en lugar de x vamos a reemplazar por 0, f de x va a valer n. O sea que pasa por el punto 0, n, no por el 0,0. Y por ejemplo, si el x vale menos m partido por n, el f de x vale 0. ¿Ya? Es una recta oblicua que no pasa por el origen. Esa es su representación gráfica. Por otro lado, la función lineal también es una recta, pero tiene la siguiente forma. Es igual a mx, donde m toma valores reales distintos de 0, porque no puede ser el m igual a 0, o si no, no estaríamos hablando de una recta oblicua. ¿Ya? El m puede tomar cualquier valor real siempre y cuando sea distinto de 0. Y el n, si ustedes se fijan, acá vale 0, porque en este caso la recta sí pasa por el origen. Y justamente acá dice que la característica gráfica que la distingue es que es una recta diagonal, por lo tanto pasa por el centro 0,0. Así que su forma es mx, y en la tabla, por ejemplo, si tomamos el 0 como x, f de x también va a valer 0, porque sí o sí tiene que pasar por acá en una función lineal. Y si tomamos el x como la primera componente, la segunda componente f de x va a ser mx, ¿ya? Que va a ser el puntito que está acá. Va a estar en el primer cuadrante en este caso. O puede estar en el segundo cuadrante, si es que la pendiente es negativa. Eso va a depender de la pendiente en realidad. Tenemos también la función constante. Si ustedes se fijan, la gráfica de la función constante es una gráfica paralela al eje x. Entonces, la función constante es de la forma f de x igual a k, considerando que k es la constante. Y también considerando que n es un número real cualquiera. O sea, perdón, aquí es k. Su característica gráfica que la distingue es que es una recta de pendiente igual a 0.
porque recordemos que la pendiente es el grado de inclinación que tiene una recta. En este caso, como no hay una inclinación con respecto al eje de las abscisas, se dice que la pendiente es 0 por ser esta paralela al eje de las abscisas. Por eso que es paralela al eje Y. Entonces la función f de x es igual a k, donde k es la constante. Y si yo me tomo un valor x, cualquiera, el f de x va a ser igual a un k. Ya, por ejemplo, puede ser f de x igual a 3. Entonces esta recta va a estar pasando únicamente por y igual a 3. Y por otro lado, y último, tenemos la función nula. La función nula es un tipo de función constante también, de la forma f de x igual a 0. Corresponde al eje x del plano cartesiano. Si ustedes ven acá en el gráfico parece que no hubiera nada, pero en realidad la recta está sobre el eje x. Así que es un tipo de función constante. Acá se desplazaba hacia arriba porque la función, por ejemplo, podía ser 3. O sea, eso quería decir que cortaba el eje y en el punto 3, pero en cambio acá está superpuesta sobre el eje x, por eso que no se ve. Y la función es f de x igual a 0. Como si la función constante fuera 0. Entonces, cuando la tabulamos, si tomamos el valor de x, f de x va a ser 0. ¿Ya? Porque corta en 0 en el eje de las ordenadas. Y para todo x perteneciente a los reales. Bueno, espero que haya quedado claro el contenido y que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Función lineal y afín. Ejercicio. Un automóvil se desplaza por la autopista a 50 km/h. La función que